¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bonito que estén acá, muchas gracias. Mi nombre es Julio del Valle. ¿Se me escucha? ¿Levi? Sí, se escucha. Sí. Buenas tardes, les decía, mi nombre es Julio del Valle. Tengo el agrado de presidir esta mesa como moderador. Estamos dentro de los diálogos sobre arte y estética de fines del siglo XIX que organiza el Grupo de Investigación en Arte y Estética de esta universidad. Estos diálogos tienen por título el conflicto por lo sensible. Y en la primera de estas jornadas, mañana será la segunda, tenemos a dos ponentes muy sugerentes, con textos que les va a resultar, me imagino, interesantes y sobre lo que esperamos que pueda haber una animada discusión y conversación después. A mi derecha está Katia Hansa, que es profesora principal del Departamento de Humanidades de la sección de Filosofía, es doctora por la Universidad de Frankfurt y tiene variadas publicaciones sobre estética, especialmente sobre Nietzsche. Y a mi siniestra está Roger Pérez, que es profesor del Departamento de Humanidades también, de la sección de Filosofía de la Universidad Católica y que es magíster por esta misma universidad. Vamos a empezar con Roger, el título de su presentación es Tragedia e idealismo en la estética de Schopenhauer. Va a tener 30 minutos, lo mismo va a tener después la profesora Hansa, y después, en el tiempo que nos quede, vamos a participar del debate. Roger, tienes tus 30 minutos. Ya, muchas gracias. Antes de empezar, quiero agradecer primero a la profesora Katia Hansa, que ha revisado este trabajo, el profesor Yair Barbosa, que está presente, con quien he podido intercambiar algunas ideas en su visita y también antes por correo, y al profesor Yasuo Kamata, porque también con él he intercambiado algunas de estas ideas a través del correo. En la presente exposición argumentaré que la contemplación estética, el punto de vista común al arte y la filosofía, repara la ilusión a través de otra forma de ilusión, la ilusión estética, que tiene la ventaja de poner al sujeto en la posición de espectador y liberar a los objetos, las ideas platónicas, de la existencia material, que ya no es solo la condición de su individualidad, sino del conflicto inherente a la objetivación individual y mediatizada de la voluntad. En ese sentido, en consonancia con el estudio de Lerner, sostendré que el autoconocimiento de la voluntad en la contemplación estética puede entenderse mejor bajo la clave de la mirada teatral a la existencia. Así, lo que realmente se hace patente para el filósofo al desentrañar el enigma del mundo en el análisis filosófico es la identidad entre aquello que es producido y secundario, el mundo como representación, con la voluntad como su autor, aquello que es primario y espontáneo. Empecemos comprendiendo la relación entre el idealismo trascendental y la metafísica de la voluntad. Esta nos provee de un argumento a favor de la afirmación el mundo es representación en la forma de la exposición genética del desarrollo del sujeto de conocimiento a partir de la voluntad como acto puro. Perdón. Ya, gracias. Esta exposición, la exposición de la relación entre el idealismo trascendental y la metafísica de la voluntad, pueden ser resumidas de la siguiente manera. Cito en extenso a Schopenhauer. Nuestra consideración del intelecto objetiva, y por ello en gran parte fisiológica, se ajusta a la consideración trascendental del mismo, e incluso en cierto sentido se presenta a una visión a priori de ésta, ya que desde un punto de vista totalmente externo a ella, nos permite conocer genéticamente, y así como necesario, lo que aquella demuestra de forma puramente fáctica a partir de los hechos de la conciencia. Pues de acuerdo con nuestra consideración objetiva del intelecto, el mundo como representación, tal y como se extiende en el espacio y el tiempo, tal y como se mantiene y desarrolla legalmente según la estricta regla de la causalidad, es ante todo un simple fenómeno fisiológico, una función del cerebro que se ejecuta con ocasión de ciertos estímulos externos, pero conforme a sus propias leyes. Por lo tanto, se comprende de antemano que lo que se produce en esa función, y por tanto mediante ella y para ella, en modo alguno puede ser considerado como la naturaleza de las cosas en sí. Fin de la cita. El desciframiento del enigma del mundo requiere, según Schopenhauer, de una aplicación de la reflexión que no puede desarrollarse puramente en el pensamiento abstracto, a través de análisis de conceptos, deducciones o inferencias. La resolución de algunos puntos centrales, particularmente del miedo a la muerte como punto inicio de la filosofía y la consistencia del pensamiento de Schopenhauer, requieren de una evidencia intuitiva.
Esta evidencia está íntimamente vinculada con la contemplación estética, entendida como aquella forma de autoconciencia en la que la identidad del sujeto y el objeto, de lo cognoscente y lo conocido, se torna clara a la conciencia. Esto en la medida en que el sujeto no solo conoce la idea como una imagen, sino también como la intensidad o vitalidad de su propia voluntad en la actividad anormal de sus facultades cognitivas. En ese sentido, entendemos que Schopenhauer afirma en el parágrafo 31, parágrafo introductorio al libro de la estética, que la captación de las cosas por medio y conforme a la mencionada disposición, tiempo, espacio y causalidad, es la inmanente. En cambio, aquella que se hace consciente de la índole del asunto es la trascendental. Esta se obtiene in abstracto con la crítica de la razón pura, pero excepcionalmente puede presentarse también de forma intuitiva. Comprender la relación entre la experiencia estética y la reflexión filosófica debe partir por comprender la afinidad entre la filosofía y el arte. En una anotación de 1815 encontramos la correspondencia entre la filosofía y el arte a través del conocimiento de las ideas. La traducción es mía. El artista y también el filósofo están compuestos de dos cualidades. Uno, el genio, esto es, el conocimiento independiente del principio de razón suficiente, el conocimiento de las ideas. Dos, el talento desarrollado a través de la fuerza, el aprendizaje y el ejercicio de reproducir aquellas ideas en su propio material. Este material es, para el filósofo, los conceptos. En la cita presentada, la filosofía y el arte parecen ser equiparadas como formas de arte, cuya única diferencia sería el material con el que reproducen la idea. En el tercer libro, El mundo como voluntad de representación, sin embargo, el arte, en particular la poesía, brinda el material para la filosofía que se relaciona con aquella como la ciencia con la experiencia, el general con el particular. Schopenhauer afirmará que la filosofía es casi tan afín al arte como a la ciencia. Respecto al cambio de la consideración de la filosofía como arte hacia la filosofía como tan afín al arte como a la ciencia, Kostler anota que dicho cambio compete a la Besonnenheit como modo o potencia de la razón que hace posible el distanciamiento del conocimiento respecto a la voluntad. Este distanciamiento, sostiene Kostler, se encuentra ya presupuesto en la afirmación de la tesis del idealismo trascendental de Schopenhauer: el mundo es mi representación. El desinterés propio de la estética apunta precisamente a anular la predicación de existencia objetiva e independiente de los objetos, con lo que se puede superar la resistencia interna a la tesis idealista. La contemplación desinteresada es una capacidad propia del genio que no solo es adjudicable al artista, sino a todo sujeto susceptible de la experiencia estética, del sentimiento de lo bello. El genio es, por tanto, un requisito necesario de la verdadera reflexión filosófica, si consideramos que la tesis idealista es el punto de inicio, ciertamente parcial y arbitrario, del filosofar. En ese sentido, comprendemos que en reiteradas ocasiones Schopenhauer llama la atención sobre la afinidad entre el arte y la filosofía a través de la figura del genio. La afinidad de la filosofía con la ciencia nos advierte, no obstante, de no confundir la filosofía como un arte, pues si los conceptos fueran un simple material, entonces nada diferenciaría a la filosofía de la poesía. Pero mientras la poesía estimula la imaginación o fantasía del espectador, la filosofía además estimula la reflexión del lector, entendida como una compleja capacidad de conocer a partir de determinadas representaciones, las ideas platónicas, la totalidad de un fenómeno individual y transformar dicho conocimiento en un saber abstracto depositado en conceptos. Este conocimiento no puede limitarse a una idea particular, género o fuerza, sino a la relación e identidad entre las ideas. Tal como lo afirma Kortmacher, la traducción es mía, la filosofía no consiste solamente, como el arte, en la esencia de la cosa, sino también en su conexión. Aquella es más amplia o completa que el arte. Hay resultados de la filosofía que solo se pueden pensar en abstracto, pero que no pueden presentarse intuitivamente. Esto marca el límite del conocimiento posible para nosotros. También en ese sentido la filosofía se posiciona sobre el arte, pues aquella hace de ésta su objeto de reflexión. Así, por ejemplo, en la experiencia de lo sublime, nuestro conocimiento inmediato a través del sentimiento del que, cito, la magnitud del mundo que antes nos inquietaba descansa ahora en nosotros, nuestra dependencia de él, que queda abolida por su dependencia de nosotros, no viene inmediatamente a la reflexión, sino que se muestra como un sentimiento de que en algún sentido, que solo la filosofía esclarece, somos uno con el mundo y por eso su inmensidad no nos aplasta, sino que nos eleva. Fin de la cita.
Podemos decir que la consideración filosófica y la contemplación estética confluyen al considerar al mundo como arte, esto es, como representaciones que muestran las ideas solo en la medida en que el sujeto de la contemplación pueda superar su individualidad, considerar los objetos de forma objetiva y desinteresada. Pero la reflexión filosófica responde a una pregunta distinta a la del arte. El artista, en particular el poeta, atiende a la pregunta ¿cómo se ha hecho realmente esto? Wie ist es eigentlich beschaffen? Mientras que el filósofo, en la reflexión clara y sostenida, obedece a la pregunta ¿qué es esto? Was ist das alles? A lo que Schopenhauer se refiere con el sujeto de las preguntas queda explícitamente formulado en la pregunta ¿qué es la vida? La cual, nos informa Schopenhauer, es la pregunta a la que responde toda captación puramente objetiva, es decir, artística de las cosas. El arte responde a dicha pregunta a través de la intuición con una imagen pasajera, un ejemplo en vez de la regla, no la totalidad que solamente puede ofrecerse en la universalidad del concepto. Esto último es la labor de la filosofía, que transforma la sabiduría contenida en el arte en forma potencial, pasajera e implícita en un saber actual, permanente y sólido. Con todo, el lector filosófico no es un mero lector pasivo, sino que la filosofía, cito, pone unos requisitos terribles y difíciles de cumplir, no solo a quienes crean sus obras, sino también a los que han de disfrutarlas. Tenemos entonces dos características que diferencian al arte de la filosofía, que van más allá del mero uso de conceptos. Por un lado, la filosofía trata de la totalidad del mundo, las ideas en su conjunto, lo que incluye su conexión, su diferencia y su identidad, la unión de lo idéntico y la separación de lo diferente. Por otro lado, el uso de conceptos no es una mera herramienta o material para el depósito del conocimiento, sino el resultado de un esfuerzo reflexivo por hacer permanente aquello que la contemplación estética se da solo de forma pasajera a través de la intuición y el sentimiento. Ahora, un arte que sobrepasa a la filosofía es la música, en la medida en que expresa la esencia más íntima de toda vida y existencia en un lenguaje inmediatamente comprensible, pero no traducible a la razón. Esta afirmación está vinculada a la consideración schopenhaueriana de la música como una objetivación inmediata de la voluntad que no requiere de la mediación de ideas. Si consideramos que las ideas son los representantes adecuados de los conceptos, entonces entendemos por qué la filosofía no puede alcanzar la maestría de la música y ser una objetivación inmediata de la voluntad. Pues la filosofía requiere siempre la mediación de las representaciones, las ideas y los conceptos. Con todo, la filosofía debe, al igual que el arte, estimular a su lector, no simplemente en la imaginación, sino en la reflexión que debe permitirnos abarcar las ideas en su totalidad e identificar su identidad y conexión. Lerner llama la atención sobre aquello que la exposición filosófica del mundo como autoconocimiento de la voluntad no puede proveer, el propio don o artificio del genio, necesario para el arte y la filosofía, esto es, la particular forma de captación objetiva o desinteresada del mundo. La clave del develamiento de este artificio, sostiene Lerner, se encuentra en la comprensión del punto de contacto entre el epistemólogo y el metafísico. La traducción es mía. El mundo como autoconocimiento de la voluntad revela al lector solo el resultado consciente del don poético, mas no el don mismo. Para descubrirlo, debemos observar cómo la mirada de Schopenhauer oscila entre la fría expresión del epistemólogo, el mundo es representación, y la del metafísico, que interpreta el mundo y que encumbra el resultado de su obra monotemática con la fórmula «el mundo es el autoconocimiento de la voluntad». Si bien ya reconocimos la afinidad entre el conocimiento estético y el conocimiento filosófico, no evidenciamos intuitivamente el sentido de el autoconocimiento de la voluntad, es decir, la aclaración y exposición abstracta de las distintas instancias de conocimiento como instancias del autoconocimiento de la voluntad no nos provee de ninguna imagen o metáfora intuitiva que nos permita entender el cambio de perspectiva del sujeto desde la consideración inmanente a la consideración filosófica o estética. En respuesta a este problema, Lerner apunta a la imagen de la captación del mundo como teatro presentada por Schopenhauer para diferenciar el intelecto genial del intelecto normal. Cito a Schopenhauer en extenso. El intelecto del hombre normal, estrechamente ligado al servicio de su voluntad y así ocupado exclusivamente en la captación de los motivos, puede verse como el complejo de los hilos con los que se pone en movimiento cada una de esas marionetas en el teatro del mundo. De ahí nace la seca y grave seriedad de la mayoría de la gente, solo superada por los animales que nunca ríen. En cambio, al genio, con su intelecto desencadenado, podríamos compararlo con uno de esos hombres vivos que representa un papel entre los grandes muñecos de alambre del famoso teatro de marionetas de Milán.
Él sería el único de entre ellos que lo percibiría todo y que podría así abandonar por un momento el escenario para disfrutar el espectáculo desde el palco. Eso es la reflexión genial. Fin de la cita. La imagen del mundo como teatro no es en definitiva una novedad del pensamiento schopenhaueriano. En particular llama la atención la afinidad entre la consideración schopenhaueriana del mundo como representación y la consideración del mundo en la tradición barroca de Calderón. En ambos autores se presenta la consideración del mundo, por un lado, como una fantástica e ilusoria imagen en la cabeza, y por otro, como una obra de teatro que permite a un tercero, un espectador, captar de forma sensible la realidad. Esta coincidencia nos permite ver que, al igual que en la tradición barroca, la metáfora del mundo como teatro no es solo parte de la técnica argumentativa del autor, sino un recurso constitutivo de la imagen real del mundo. Que Schopenhauer considera en efecto al mundo como un teatro lo prueba su consideración del arte como el teatro en el teatro o la escena en la escena. Si todo el mundo como representación no es más que la visibilidad de la voluntad, el arte es la explicitación de esa visibilidad, la cámara obscura que muestra los objetos en su pureza y permite abarcarlos y reunirlos mejor, el teatro en el teatro, la escena en la escena, como en Hamlet. Ahora, lo que diferencia la comprensión teatral de Schopenhauer de la de Calderón es que para Schopenhauer la nulidad del mundo no se sostiene en un consuelo o teodicea, en el que el plan del teatro universal testimonia la deliberación y orden del mundo. La visión schopenhaueriana del mundo como teatro incorpora elementos propios de la tragedia, entendida en la estética de Schopenhauer como el despliegue de toda la objetividad del conflicto de la voluntad consigo misma. Dicho conflicto es análogo al conflicto de las ideas por la materia, que hace patente que una y la misma voluntad es la que en todos ellos, los individuos, vive y se manifiesta, pero sus fenómenos combaten y se despedazan entre sí. La tragedia no solo permite conocer la voluntad en su unidad metafísica, sino en su especificación. Cito: en este individuo se presenta poderosa, en aquel más débil, aquí está más o menos centrada en razón y suavizada por la luz del conocimiento, hasta que finalmente en algunos individuos ese conocimiento purificado y elevado por el sufrimiento mismo alcanza el punto en el que el fenómeno, el velo del Maya, ya no lo engaña, el punto en que la forma del fenómeno, el principium individuationis, queda aplastado, queda traspasado. Fin de la cita. Esta caracterización concuerda con la exposición metafísica de la objetivación tanto en los seres carentes de intelecto, minerales y las plantas, como en los seres inteligentes, el reino animal en el que se cuenta el hombre. De ahí que Lerner considere que la aprehensión del mundo como representación que conduce a la especulación metafísica de la naturaleza sea propiamente una aprehensión del mundo como representación trágica. El genio artístico, incluido el poeta, que capta, al igual que el filósofo, las formas ideales del mundo, solo pueden presentar el conflicto inherente a las representaciones, el conflicto de las ideas por la materia, de la voluntad por su objetivación, en una figura pasajera y específica a cada forma de arte. Así la arquitectura reproduce el conflicto de los niveles más bajos de la objetivación de la voluntad, la gravedad, la cohesión, la solidez y la dureza. En las artes plásticas, dicho conflicto se conoce solo a través de las ideas de las especies, que en tanto ideal de belleza es el resultado de la imposición más o menos exitosa de las formas superiores sobre las formas inferiores. En esa medida, la idea de la especie puede ser entendida como expresión del conflicto de la voluntad en uno de sus grados de objetivación. Solo la tragedia permite conocer el conflicto de la voluntad de forma explícita, pero en ese caso, el conflicto se presenta únicamente en la vida y aflicción humana. La consideración del conflicto del mundo en todos los niveles de objetivación, sea orgánico o inorgánico, es aquello que Schopenhauer expresa bajo la consideración del mundo como autoconocimiento de la voluntad, que se desarrolla en los tres momentos del pensamiento de Schopenhauer como metafísica, estética y ética. Por tanto, será labor del filósofo presentar dicho conflicto en abstracto de acuerdo a la variedad y especificación de sus formas, y de acuerdo a la identidad del fundamento y origen de dicho conflicto. Bajo el registro del teatro, específicamente la tragedia, Schopenhauer presenta al lector un modo intuitivo de consideración del mundo que permite descifrar el conjunto de los fenómenos de acuerdo a la lucha inherente de los individuos por la existencia. La comprensión del mundo como tragedia provee pues al lector de un punto de vista que le permite aprender de forma intuitiva el mundo como conjunto de todas las representaciones en las que se manifiesta el conflicto de la voluntad. Es decir, desde este punto de vista trágico y por ello estético y artístico, el filósofo puede aprender intuitivamente el conjunto de las ideas en su interrelación, la lucha por la materia, y su totalidad como expresión del conflicto de la voluntad. En ese sentido, el filósofo puede dar cuenta de la diferencia entre la manifestación y lo manifestado, la representación y lo representado, esto es, la diferencia entre aquello que se conoce solo como producto o expresión del conflicto y aquello que sostiene el conflicto, el afán de la voluntad por su autoconocimiento.
La adjudicación de un interés objetivo a la voluntad obedece propiamente al interés del intelecto libre de la voluntad individual por el conocimiento. Este interés es común al genio y al filósofo en la medida en la que ambos trabajan en el fondo para resolver el problema de la existencia. En este escenario tiene sentido que regresemos sobre el punto de partida de la filosofía, la muerte. La muerte constituye una imposibilidad representativa del sujeto que pone a este frente al límite de lo representable. El asombro ante la muerte no resulta, por tanto, de una contraposición entre la vida y la muerte en la experiencia empírica, sino en la imposibilidad misma de representar en absoluto dicha contraposición. En el horizonte de la idealidad del mundo como representación, es la muerte completamente extraña a la experiencia cotidiana. En ese sentido, considera Kamata que la muerte retira el arma más fuerte del pensamiento instrumental, pues éste, en tanto herramienta de la voluntad de vivir, solo conoce la realidad empírica. Lo que el intelecto conoce en la realidad empírica son, propiamente hablando, medios de supervivencia. El temor inmediato a la muerte, que también se presenta en los animales, es un temor ante una amenaza del organismo del individuo en el presente inmediato. Por el contrario, el temor a la muerte que da pie a la filosofía tiene su raíz en un error fundado en la ilusión trascendental del tiempo, a partir del cual en el ser racional se deduce la realidad del futuro. Este temor genera un conflicto de la voluntad individual que ya no puede, a través del intelecto, consumar su propósito natural, esto es, representarse motivos, fines o medios de supervivencia. Es decir, frente a este tipo de temor ante la muerte, el intelecto ya ha sobrepasado su función inmanente como mero medio de supervivencia de la especie. En el caso del verdadero filósofo, el temor ante la muerte forma la pregunta por el sentido del ser y de la vida como pregunta por las condiciones de posibilidad del temor mismo. Esta pregunta se desarrolla como 1. La pregunta por las condiciones de posibilidad de la representación en oposición a la muerte como límite representativo. 2. La pregunta por la condición de posibilidad del afecto, el temor como movimiento de la voluntad. Y 3. La pregunta por la relación entre la representación y el afecto. El sujeto, que normalmente solo es afectado por el temor a la muerte frente a la representación de un peligro inminente, es afectado por el pensamiento de una idea sin contenido intuitivo. En estas preguntas podemos encontrar el desarrollo del análisis filosófico de Schopenhauer, desde el análisis trascendental de la experiencia hasta el desciframiento metafísico de la relación entre representación y voluntad, el mundo como autoconocimiento de la voluntad, que pertenece propiamente a la estética. Schopenhauer no solo nos provee del resultado de la reflexión a través de conceptos, sino que a través de imágenes y metáforas pretende construir una imagen del mundo a través de la cual el lector pueda participar de la particular perspectiva que guía su filosofía. Dicha perspectiva es la perspectiva trágica que reconoce el conflicto inherente al mundo. Este conflicto no puede ser captado directamente como el conflicto de la voluntad consigo misma en la naturaleza, sino que es recogido a través de sus expresiones más claras, las ideas. En ese sentido, la contemplación estética permite conocer la relación entre voluntad y representación como parte del proceso de autoconocimiento de la voluntad y pensar bajo el registro de una teleología aparente y empíricamente necesaria un fundamento libre e indeterminado, un acto puro como fundamento del mundo. El paso del pensamiento a partir de la intuición estética es propio del filósofo, mas no del artista, pues requiere de la unión de lo idéntico, la unidad de la voluntad, que solo es pensable en el uso trascendental de la razón según la ley de homogeneidad, mas no objeto de la intuición. De ahí que la negación de la voluntad, que presupone la comprensión de la unidad de los seres que produce la compasión, sea pensable solo de forma negativa, como una nada relativa en oposición a la nada absoluta. La comprensión positiva de la negación de la voluntad para la filosofía solo es posible señalando el estado experimentado como ascetismo, éxtasis, ilusión, comunión con Dios, etc. En ese estado no es comunicable, pues ya no es conocimiento bajo el registro de la separación sujeto-objeto. Sin embargo, en el primer y segundo libro del mundo como interrepresentación, Schopenhauer afirma que la santidad nace de lo profundo de la voluntad y su relación con el conocer, y que la autonegación de la voluntad sobreviene como resultado de la liberación del conocimiento que repara ya no en las formas, ideas, sino en la voluntad misma. Aún más, Schopenhauer afirmará que la virtud nace del conocimiento intuitivo. En esa línea de pensamiento encontramos que nuestra comprensión de la autonegación de la voluntad solo es posible en la envidiable vida de muchos santos y almas bellas entre los cristianos y más aún entre los hindúes y budistas y también en otras confesiones. Por muy diferentes dogmas que se hubieran inculcado en su razón, a través de sus vidas se expresó de la misma manera el conocimiento interior, inmediato e intuitivo, el único del que puede nacer toda virtud y santidad. Una consideración profunda del problema ético en la filosofía de Schopenhauer y su relación con el conocimiento excede los objetivos de mi presentación.
Aquí solo quisiera señalar que tal forma de intuición es una posibilidad abierta por Schopenhauer que permite entender la contemplación estética como una forma de ilusión. Niemeyer ha llamado la atención respecto al uso que Schopenhauer hace de ciertos conceptos para calificar el estado de la contemplación estética. Aquella felicidad, cito a Schopenhauer, de la intuición involuntaria es finalmente la que difunde ese encanto tan asombroso sobre el pasado y la distancia y nos lo presenta a una luz tan embellecedora por medio de un autoengaño. Pues al hacernos presentes los días pasados, hace tiempo y vividos en un lejano lugar, lo que nuestra fantasía evoca son solamente los objetos y no el sujeto de la voluntad. Fin de la cita. Esta consideración de la felicidad estética ya no es meramente la anulación de la voluntad individual, sino el conocimiento objetivo de los objetos a través de la fantasía, un autoengaño como actividad cognitiva del sujeto. En ese sentido, considera Niemeyer que el sujeto estético se enfrenta al encanto estético como un receptor pasivo de su propia función activa que produce la ilusión estética. El carácter producido de la ilusión estética puede quizá dar una clave de comprensión de la intuición mística del santo, en el que la voluntad se conoce a sí misma completa, positiva y perfectamente en su unidad. Es decir, la relación entre el conocimiento estético y el conocimiento moral no es solo una relación de afinidad, una liberación momentánea frente a una liberación absoluta, sino también de contraposición, un conocimiento que valora aún el mundo de las representaciones, las ideas, como algo real, a un conocimiento en el que ya no queda ninguna voluntad, ninguna representación, ningún mundo. Con todo, ¿cuál es la ventaja de esta forma de ilusión? Por un lado, para el filósofo, es un medio para el desciframiento del enigma del mundo, una expresión clara y cognoscible del conflicto inherente a las representaciones, señala hacia la unidad de la naturaleza sin poder hacerla plenamente visible. Por otro, permite la disolución de la ilusión trascendental, lo que da pie a una resolución intuitiva del temor a la muerte, del cual parte la filosofía. Tal como lo sostiene el mismo Schopenhauer, cito, ya voy a terminar, quien se ha absorbido y perdido en la intuición de la naturaleza hasta el punto de no existir ya más que como puro sujeto cognoscente, se percata inmediatamente de que él es en cuanto tal la condición, el soporte del mundo y de toda existencia objetiva, ya que se presenta a partir de entonces como dependiente de la suya. Pero ¿cómo podría quien esto siente considerarse a sí mismo como absolutamente perecedero por oposición a la naturaleza imperecedera? Antes bien, le conmoverá la conciencia de lo que dice el Upanishad. Yo soy todas esas criaturas en su totalidad y fuera de mí no hay nada. Este conocimiento será finalmente recogido en conceptos y presentado en la caracterización de la muerte en el tercer libro del mundo como voluntaria representación y sus complementos. Así, por ejemplo, en el mundo conocido a través del prisma de la experiencia estética se presenta como un nunc extans, un continuo presente. En el cuarto libro del conocimiento filosófico de la vida revelará que, cito, la forma del fenómeno de la voluntad, o sea, la forma de la vida o de la realidad, es solamente el presente, no el futuro ni el pasado. Estos existen solo en el concepto que se encuentra únicamente en la conexión del conocimiento en la medida en que sigue el principio de razón. Ningún hombre ha vivido en el pasado y ninguno vivirá en el futuro, sino que únicamente el presente es la forma de toda vida, pero es también su posesión segura que nunca se le puede arrebatar. El presente está siempre ahí, junto con su contenido. Ambos se mantienen seguros y sin vacilar como el arco iris en la cascada, pues a la voluntad le es cierta y segura la vida y a la vida el presente. Aquí tenemos entonces, por un lado, la perspectiva desde la cual el filósofo rompe con la ilusión del tiempo y por otro, el producto abstracto de la reflexión fundada en dicha perspectiva. Esto es, tenemos la respuesta abstracta y racional al error, el temor a la muerte, y la intuición que da contenido efectivo a dicha respuesta. Esta intuición erradica la ilusión trascendental y opone algo claro, propiamente intuitivo, a algo meramente pensado, la muerte, que ni puede ser claro, porque no es objeto de intuición, ni puede ser distinto, pues es una mera negación de la experiencia intuitiva, es decir, no puede descomponerse en intuiciones. Gracias. Muchas gracias, Roger. Vamos a pasar ahora a la ponencia de la profesora Katia Hansa, cuyo título es La estética de Nietzsche, un diagnóstico. Katia, tienes 30 minutos. Sí. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por estar acá. El título de mi exposición es La estética de Nietzsche, un diagnóstico. Y quisiera brevemente explicar el título. Obviamente no voy a hacer yo un diagnóstico de la estética de Nietzsche, sino que el asunto es más bien otro.
la idea que quiero presentarles es que la estética de Nietzsche es, en un sentido muy eminente, un diagnóstico. Las preguntas caen por su propio peso. ¿Por qué es un diagnóstico y de qué es un diagnóstico? Lo que voy a sostener es que para Nietzsche, por la vía de la estética, el ser humano entabla una relación con lo real, al modo de una creación que sitúa su lugar y dirección en el mundo. Creación porque es una construcción, no mecánica, sino es más bien, y ese es el punto para Nietzsche, es una construcción que es fruto de un derroche, de un exceso. Nietzsche habla de un sentimiento de plenitud y de intensificación. Dice algo más, un sentimiento tal es un tener que transformar las cosas en algo perfecto. Entonces, para Nietzsche, producir o no belleza delata la experiencia vital humana en un doble sentido. Primero, porque da cuenta de la plenitud e intensificación del modo como los hombres viven, e inversamente, puede dar signos de una carencia, de una pobreza, de una estrechez. Y el otro sentido en el cual la belleza y la experiencia estética delata cómo es la vida humana, es que el producto mismo de esa creación, de esa transformación, dice cómo es el mundo humano. Entonces, según Nietzsche, las prácticas artísticas sirven a un doble diagnóstico, el de la dirección en la plenitud o en la pobreza de lo que se transforma como humano. Esa es la tesis principal, creo yo, de Nietzsche, y más interesante que las tesis es una de las consecuencias que se desprenden, a saber que es muy importante entonces prestar atención a las prácticas artísticas en específico. Prestar atención, por supuesto, por parte de quienes las verdaderamente aprecian. Entonces, para explicar esta idea central, primero voy a situar el término diagnóstico muy escuetamente en el horizonte de problemas que Nietzsche trata. Ahí va a salir a la luz una que otra vez Wagner. En un segundo paso se explica por qué sale Wagner. Y es que voy a tratar de explicar tres ideas nucleares de Nietzsche sobre la estética que además han sido destacadas por una serie de autores. En un tercer paso voy a ir a un problema más específico, que es lo que sostiene Nietzsche sobre el genio y por qué desestima la interpretación romántica del genio que el propio Wagner cree encarnar. En un último punto, si el tiempo me lo permite, trataré de mostrar cómo Nietzsche lidia con Wagner de una manera estética, es decir, si se puede, traeré a colación jugosos pasajes del caso Wagner y de Nietzsche contra Wagner. Ojalá lleguemos hasta ahí. Entonces, sobre diagnóstico, claro, la palabra es antigua, la palabra es una palabra griega, en sentido médico significa reconocer una enfermedad como tal, y acá viene una situación interesante, que es que en el romanticismo, que en realidad es muchas cosas a la vez, y como reacción al ideal ilustrado de la estética del siglo XVIII, ¿no? En el romanticismo, que es una clara reacción a ese ideal ilustrado que pone que pone al artista en términos de una suerte de encarnación de la razón, del juicio y del gusto, ¿no? Basta pensar en Kant, ¿no? Es en el romanticismo, como reacción a esta idea ilustrada, que surge el interés médico en la patología del genio. Claro, la relación entre genio y locura es
tan antigua como, bueno, perdón, más que la relación entre genio y poesía es tan antigua como el Fedro de Platón, al menos, ¿no? Pero lo nuevo en el contexto del romanticismo es que los médicos se interesan por el genio y lo tratan como una forma de enfermedad mental. El autor más importante es Moreau de Tours, que tiene un libro que se llama La psicología mórbida, y allí desarrolla la teoría más influyente, que es el genio es una especie de enfermedad mental. Es une heureuse, dice Moreau. Y Nietzsche toma exactamente esa expresión en el caso Wagner, en 1888, y dice Wagner est une heureuse, es decir, lo cita incluso en francés. En pocas palabras, Wagner es una enfermedad mental. Abramos un poco más el problema del diagnóstico y veamos en qué otros contextos Nietzsche utiliza la palabra diagnóstico. Y en la obra tardía, Nietzsche dice, sobre todo más allá del bien y del mal, dice que él se hace responsable, o sea, afirma enfáticamente con todas sus consecuencias, se hace responsable de un diagnóstico sobre su época, que es, su época está signada por el nihilismo y la parálisis de la voluntad. La noción de nihilismo es una noción que Nietzsche toma del contexto de su época. Hay muchos autores que se refieren a ese problema y claro, con ello, con esa expresión, lo que quieren dar a entender es que, digamos, la sociedad occidental está sumida en una desvalorización como no la ha habido nunca. Y el término parálisis de la voluntad es también un término médico asociado sobre todo a la histeria. Entonces, según Nietzsche, el artista que mejor ejemplifica la parálisis de la voluntad es Wagner. ¿Por qué? Porque según Nietzsche, en el arte de Wagner prima la histeria sobre la música. En el arte de Wagner habría entonces una parálisis, una impotencia. Y Nietzsche entiende precisamente a qué parálisis se refiere. Es la parálisis, cito, de quien no tiene la diligente seriedad del artesano. Y es, con relación a su propio arte, un mero actor, es decir, un comediante. Según Nietzsche, Wagner no se relaciona con la música directamente, sino es un actor con relación a la música. Es alguien que encarna la aspiración a un ideal, por ejemplo, que la música expresa un absoluto, o también coextensivo a Schopenhauer, que la música puede ser algo así como la objetivación inmediata de la voluntad. Entonces, ¿qué cosa está haciendo Nietzsche? La psiquiatría de su época ve en la histeria una parálisis de la voluntad y no tiene mejor ocurrencia que imputarle a Wagner parálisis de la voluntad, y es una cosa que parece muy extraña, porque, digamos, el primer artista que es promotor, difusor, activista de su propio arte es Wagner, ¿no? Wagner, digamos, tiene que, para hacer la obra total, para poder representar la obra total, tiene que construir un teatro en especial, tiene que hacer festivales en especial. Entonces, es muy extraño que un activista artístico tan potente sea para Nietzsche un artista que en realidad esconde la parálisis de la voluntad. Nietzsche se está riendo en realidad de la situación. Hay un matiz de cómo es posible que nos traten de persuadir de que Wagner, que es tan activo, tenga más bien como enfermedad la parálisis de la voluntad. Entonces, voy explicando un poco más. Paso rápidamente
a un segundo punto, que son 3 ideas nucleares de Nietzsche a propósito de la estética. La primera, el arte es respuesta a determinada situación real. Y por real debe entenderse circunstancias específicas, manifestaciones artísticas, el mundo que habitamos, la cultura en general. Para Nietzsche un buen ejemplo son los festivales dramáticos atenienses, o sea, lo que ocurría en el siglo V a.C., ¿no? Y para eso escribe Nietzsche su primer libro, El nacimiento de la tragedia, del espíritu de la música, y allí él trata de explicar por qué y cómo la tragedia griega es una respuesta magnífica a una circunstancia de la vida, el sufrimiento. También el arte de Wagner puede verse como una respuesta al sufrimiento. Entonces, la tragedia por un lado y el arte de su época, el arte de Wagner, pueden servir para un diagnóstico en materia de estética. Pero Nietzsche traza una separación tajante, o una diferencia tajante con relación a qué es una respuesta a un problema real. Si la tragedia es respuesta a un sentimiento real y por consiguiente, según Nietzsche, actividad que lo modula, que lo expresa, cito, en Wagner lo que hay en el principio es la alucinación. Tendríamos que decir, es exactamente lo contrario de lo real. Entonces Nietzsche nos está advirtiendo desde un comienzo, porque digamos decir que en el principio del arte de Wagner hay una alucinación, Nietzsche nos está advirtiendo que cuando hable de Wagner va a hablar en tono de broma, pero para decir cosas que a la larga son muy serias. Vía Wagner va a hacer un diagnóstico del arte y de la vida de su época. A tal punto quiere Nietzsche, hablar de Wagner en tono de broma, en tono de risa, en tono de quiebre jocoso, que va a concederle a Wagner una grandeza en algo muy particular, una grandeza que es prácticamente un oxímoron. ¿Por qué? Porque Wagner, dice, tiene una maestría que no se puede discutir, y es el más grande miniaturista en la música. Claro, se está refiriendo a la capacidad de Wagner para poner, en música muchos tonos que suscitan un cierto sentimiento entre los oyentes. Entonces, la primera idea es que el arte es respuesta a una situación real. Una segunda idea es que lo que el siglo XIX entroniza como creatividad no sería entonces otra cosa para Nietzsche que esta capacidad para responder a circunstancias vitales y reales. Y ello supone una afirmación de la existencia y una potencia para expresarla. Lo que Nietzsche quiere decir es que el arte entonces se confronta con lo real y lo expresa en los términos artísticos. Eso quiere decir que las manifestaciones artísticas son tales, son manifestaciones artísticas, porque despliegan una maestría. Y con eso Nietzsche está pensando en algo muy específico, la, repito, diligente seriedad del artesano. Uno podría de repente pensar, ok, Nietzsche lidia con Wagner, ¿por qué compita con Wagner? ¿Cuál sería la maestría que Nietzsche quiere expresar frente a Wagner? Sí, uno podría perfectamente contestar, bueno, los 2 últimos libros dedicados a Wagner, en donde a manera de broma pone problemas muy serios. Y voy a la tercera idea. Si las manifestaciones artísticas tienen que ver con lo real, entonces ellas se vuelcan hacia lo real, significan una apertura a la existencia. Es decir,
todo lo contrario a una cierta estrechez subjetiva. Nietzsche una y otra vez dirá que en materia de estética no cabe la subjetividad. En eso será, irá a contracorriente del romanticismo, por supuesto, y lo hace porque entiende que el arte, en el arte sobre todo se despliega una maestría, que el arte tiene que ver con un trabajo artesanal, ¿no?, de confrontación con lo real, y no tiene el arte como primera intención expresar la subjetividad. Le importará a Nietzsche entender que esa respuesta que el arte es capaz de hacer a lo real es una actividad que tiene que hacerse con el propio cuerpo. Y para Nietzsche es muy importante que no se malentienda la actividad corporal en la que el arte está inmerso. No debe malentendérsela en términos de una mecánica. Más bien, lo que Nietzsche entiende es que en esa actividad corporal hay una potencia, ¿no?, a la que, dado el caso, el artista, el espectador, no tiene más remedio que someterse. Ello me parece coherente con el significado, la raíz que tiene la palabra aistesis, sensación, que también se malinterpreta si se la entiende como resultado de una impresión o de una vivencia subjetiva. La aistesis puede perfectamente entenderse en otra dirección, a saber, en la dirección de una actividad, es decir, de un dinamismo y no de una recepción pasiva de una impresión. Entonces, según Nietzsche, la música de Wagner es pertinente para ese doble diagnóstico que señalaba al comienzo, de la experiencia vital humana y de la destreza para crearla y enriquecerla. Y allí Nietzsche es muy enfático. Cito: a través de Wagner habla la modernidad su íntimo lenguaje. Es decir, ella articula la aistesis, no en la esfera activa del sentir, sino en una alucinación, la palabra es de Nietzsche. Expresa un modo de sentir histérico, sobredeterminado, sobredimensionado. En las brumas uno casi querría decir del ideal, y para ser todavía más malévola, en las brumas de la metafísica, ¿no? Pero bueno, Nietzsche cree que esta forma moderna de sentir es una suerte de modo compensatorio de la pobreza de la experiencia de lo que él llama humanidades fragmentarias, a su juicio, los hombres modernos. Y, según Nietzsche, los festivales de Bayreuth, los famosos festivales que Wagner crea, son una suerte de templo moderno donde se rinde culto a la música, no por lo que ella efectivamente es, sino por lo que significa, que es, digamos, un motivo recurrente en Wagner. Ahora paso al tercer punto, y es lo que Nietzsche sostiene sobre el genio. Son ideas que están en Humano, demasiado humano, es decir, un libro muy anterior a los últimos escritos que tienen que ver con Wagner, y allí me interesa leerles unos partes de los aforismos 155 de Humano, demasiado humano, culto del genio por vanidad, el aforismo 162, la seriedad del oficio, del cual he tomado la expresión diligente, seriedad del artesano, y también un
párrafo del aforismo 170 de la segunda parte de Humano, demasiado humano, que se llama El arte en la época del trabajo. Entonces, cito, culto del genio por vanidad. Puesto que pensamos bien de nosotros, pero no por ello creemos que podamos hacer nunca el esbozo de un cuadro de Rafael o de una escena de un drama shakespeariano, nos convencemos de que una capacidad así es una enorme maravilla, un caso extremadamente raro, o bien, si aún somos religiosos, que es una gracia de las alturas. Así, nuestra vanidad, nuestro amor propio, incrementan el culto del genio, pues solo cuando lo pensamos muy alejado de nosotros, como un milagro, no nos ofende. Hasta ahí. El otro aforismo, 162, título, La seriedad del oficio. Leo, no habléis de dotes naturales, de talentos innatos. Se pueden citar grandes hombres de toda clase que eran poco dotados, pero adquirieron grandeza, llegaron a ser genios, como se dice, gracias a cualidades de cuya carencia, si se es consciente, a nadie le gusta hablar. Todos ellos tenían esa diligente seriedad del artesano que ante todo aprende a formar perfectamente las partes y solo después se atreve a componer el gran conjunto. Empleaban en ello mucho tiempo, porque sentían mayor placer en hacer bien lo pequeño y secundario que en el efecto de un conjunto deslumbrante. Empleaban en ello mucho tiempo. Solo eso quiero señalar o resaltar. Y el último, una parte del aforismo 170 de la segunda parte de Humano, demasiado humano, cuyo título es El arte en la época del trabajo. Si leo entonces, nosotros tenemos la conciencia moral de una época trabajadora, lo que no nos consiente dar al arte, aunque fuese el arte más grande y digno, las horas y mañanas mejores. Para nosotros, el arte es un asunto de ocio, de descanso. Le dedicamos los restos de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas. Este es el hecho principal que ha mudado la posición del arte respecto a la vida. El arte, cuando requiere mucho tiempo y mucha energía de sus destinatarios, tiene contra sí la conciencia de los laboriosos y de los capaces. Está obligado a dirigirse a los faltos de conciencia y a los indolentes, que sin embargo, según su propia naturaleza, no aman el gran arte y hallan pretenciosas sus propuestas. Ocurre hoy en todas partes lo siguiente: también los artistas del gran arte prometen descanso y distracción. También ellos se dirigen a la persona cansada. También ellos le piden las horas tardías de su jornada de trabajo, justo igual que los artistas del entretenimiento, que están contentos de vender la grave seriedad de sus frentes, lo absorto de sus miradas. ¿Cuál es el artificio de sus compañeros mayores, digamos, de quienes se dedican al gran arte? Ellos tienen en sus tarros los estimulantes más enérgicos, gracias a los cuales incluso un medio muerto se vería obligado a dar un salto de espanto. Ellos tienen medios de anestesiar, embriagar, estremecer y producir espasmos de lágrimas. Con ellos avasallan al hombre cansado y lo llevan a una cansada sobreexcitación trasnochada en un fuera de sí de arrobo y terror. Hasta ahí Nietzsche. Paso entonces, si tengo tiempo,
a tratar de ver cómo se ve esto del modo jocoso. Recapitulo un poco. Nietzsche dice, la estética permite hacer diagnósticos de cómo el hombre vive. El gran arte de los griegos es un arte del cual, la tragedia por supuesto, es un arte en el cual los griegos le dedicaban sus mejores horas. En la época moderna surge así como un arte del entretenimiento, ¿no?, que es un arte que, a la cual le dedicamos los restos, debe divertirnos, sacarnos del trabajo. En la época moderna también, el gran arte, el arte que, digamos, se merece lo mejor, ¿no?, se transfigura porque como se dirige un público cansado, necesita remecerlo a como dé lugar, ¿sí? Remecerlo con grandes ideas, con grandes ínfulas, o ya pues full, ¿no?, heavy metal. ¿Ok? Entonces, con esas ideas uno puede acercarse al caso Wagner, un problema para melómanos. Dice Nietzsche que él va a exponer entre bromas algo que no es para bromear. Dice Nietzsche lo siguiente: nuestros médicos y fisiólogos tienen en Wagner su caso más interesante, o al menos uno muy completo, precisamente porque nada es tan moderno como esa enfermedad general, ese retardo e hiperexcitabilidad de la maquinaria nerviosa. Wagner es el artista moderno par excellence. En su arte se mezcla de la manera más seductora lo que más necesita hoy todo el mundo: los tres grandes estimulantes de los exhaustos: brutalidad, artificio e inocencia. Wagner es una corrupción grande para la música. Ha adivinado en ella el medio para excitar nervios cansados y con ella ha hecho de la música una enferma. Cita de Nietzsche. ¿Qué va a hacer Nietzsche entonces? Se va a servir de un disfraz, de un erudito musical, ¿no?, de alguien que, digamos, es afín a lo que Wagner propugna, y va a, digamos, expresar los consejos que este erudito, en la lógica de Wagner, nos va a dar. ¿Qué dice el erudito? Cito: lo bello tiene espinas, ya lo sabemos. ¿A qué la belleza entonces? ¿Por qué no mejor lo grande, lo sublime, lo colosal, lo que mueve a las masas? Y lo repito, es más fácil ser gigantesco que hermoso. Quien nos tumba es fuerte, quien nos eleva divino, quien nos hace adivinar profundo. En palabras del maestro, infinitud, pero sin melodía. Sigo citando a Nietzsche. Tumbar, eso ya es fisiología. Seamos característicos en el sonido, hasta la locura. Se cargará en el haber de nuestro talento si damos mucho que adivinar con sonidos. Exasperemos, golpeemos el nervio hasta matarlo, disponemos de truenos y centellas, eso tumba, pero lo que más tumba es la pasión. Se puede prescindir de todas las virtudes del contrapunto, no es preciso haber aprendido nada, siempre se puede poner pasión. Belleza ya es más difícil, guardémonos de la belleza y no digamos de la melodía. Difamemos, amigos, difamemos. Si nos hemos de tomar en serio el ideal, difamemos a la melodía. Nada más peligroso que una bella melodía. Nada corrompe el gusto con más certeza. Como vuelvan a gustar las bellas melodías, estamos perdidos, amigos míos. Postulado: la melodía es inmoral. Prueba: Palestrina. Aplicación: Parsifal. La ausencia de la melodía es santificante per se. Y esta es la definición de la pasión. Pasión, o la gimnasia de lo horrendo en la cuerda de lo inarmónico. Un último consejo:
uno que lo resuma todo. Seamos idealistas, andemos en las nubes, apostrofemos a lo infinito, rodémonos de grandes símbolos, sursum, bum, bum, sea nuestro argumento el pecho henchido, el sentimiento bello, nuestro heraldo. La virtud lleva razón aún frente al contrapunto. Perseguir la más baja excitación de los sentidos, la llamada belleza, ha destrozado los nervios de los italianos. Sigamos siendo alemanes. Incluso la relación de Mozart con la música, Wagner nos lo dejó dicho para nuestro consuelo. Fue esencialmente frívola. No permitamos nunca que la música sirva de solaz, que serene, que dé gusto. No demos gusto nunca. Como se vuelve a pensar hedonísticamente en el arte, estamos perdidos. Lo peor es el siglo XVIII. Entonces, todo el escrito, Nietzsche contra Wagner, puede tomarse a tomo de broma si se acepta una de sus premisas. Wagner no es un músico, sino es un actor. Actor, porque el arte se transforma en él en un espectáculo. Y por eso, dirá Nietzsche también, en un arte de mentir. Es espectáculo porque es una forma de histrionismo, una dramatización, una alucinación. La broma está en que también Wagner, Wagner es, además de músico, poeta, dramaturgo, es además un gran escritor, ¿no? Y tiene un libro que se llama El judaísmo en la música. Y la broma está entonces en que para Wagner, en ese escrito, los compositores judíos eran mimos, eran actores. Entonces Nietzsche le da la vuelta al argumento de Wagner y emplea las mismas acusaciones que Wagner le hacía a los judíos, a los músicos judíos, para decir, no, el que es un actor es Wagner. A la vez que ironiza la posición de Wagner, lo plagia, lo copia. En manos de Wagner, según Nietzsche, la música se convierte en retórica del teatro, en un medio de la expresión, de énfasis en los gestos, en un medio de sugestión, se transforma en lo psicológico pintoresco. Un segundo punto es interesante señalar con relación al modo como Nietzsche lidia con Wagner. Ya he tratado de decir cómo está burlándose y tratando de darle vuelta a los argumentos, ¿no? Y ese segundo rasgo es que Nietzsche procede como un artesano cuando se trata de esgrimir argumentos contra Wagner. Compone sus escritos, ¿no? Desde la perspectiva de que uno no puede, digamos, confrontarse directamente con lo que Wagner pide, sino la única manera de confrontarse realmente con él es al modo de la broma, al modo de la burla, al modo de, digamos, dejar sin armas al adversario. Pese a que se hace desde la perspectiva de la broma, ¿no? Lo que Nietzsche está demostrando es que él tiene, claro, una gran destreza en la escritura, de que él es consciente de lo que está haciendo en esos escritos panfletarios, como aquellos que dirige contra Wagner. Y lo que él quiere dar a entender, a propósito del arte de Wagner, es cómo la vida queda allí reprimida y comprimida en las figuras más pequeñas. Es una expresión de Nietzsche. Él, en cambio, Nietzsche busca para sí un gran estilo. Ahora, esta forma como Nietzsche lidia con Wagner en la escritura significa entonces una suerte de competencia, una suerte de agón, una suerte de enfrentarse a un adversario que en su arte permite, digamos, dilucidar a qué se debe la estrechez y pobreza de lo que Nietzsche llamaba las humanidades fragmentarias. Entonces, y ya con eso termino,
Según Nietzsche, en las manifestaciones artísticas, o mejor dicho, el arte de Wagner, uno de sus ejemplos, sirve para hacer diagnósticos de la existencia humana. Con un músico en particular puede hacerse un diagnóstico epocal. Y tan interesante como esa tesis me parece es el modo como se la asume. Se la asume en términos de una contienda, de un determinado emplazamiento. Entonces, lo que Nietzsche ve en la estética es la manera como los agentes plenamente corporales responden afectivamente a su entorno y lo transforman. Eso lo llamará Nietzsche también la fisiología de la estética y sirve, a mi entender, para indicar lo que a Nietzsche le parece crucial. Vía las manifestaciones artísticas se puede detectar una inflexión, una diferencia, un cambio hacia la exuberancia o hacia la pobreza de la vida humana que tengamos. Muchas gracias. Sí. El tiempo nos ha permitido que Katia pueda extender su presentación con esos comentarios finales y espero que esto haya permitido también en ustedes que se le ocurran algunas preguntas para entablar un diálogo con los ponentes. No sé si alguien se anima a hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿Tenemos una pregunta? Una pregunta para Katia sobre la idea del genio romántico que Nietzsche niega esta idea que es una idea que hemos heredado hasta ahora, ¿no? Que hay artistas que tienen un don especial, un regalo divino y por eso son tan buenos, lo que demuestra nuestra propia mediocridad, se entiende todo eso. ¿Cuál sería la relación entre este genio como regalo divino y el talento innato? Que no sé si Nietzsche también está negando cuando Nietzsche dice que la producción artística importante es producto de un trabajo artesano, paciente y se entiende, ¿no? Un trabajo constante que lleva a resultados. Sin embargo, bueno, por lo menos como profesor de arte yo veo talento. No creo que el talento no exista. El talento existe, está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos la negación de este genio, que es un poco una caricatura, y el talento que está ahí, que sí es innato? O sea, así como hay talento para el arte, hay talento para la música, para la ciencia, para muchas cosas, ¿no? Sí. Y no es algo igualitario, no es cierto, ¿no? Claro. Ahora, el peligro de negar el talento, de una manera, es caer un poco ya en lo que dijo Joseph Beuys, ¿no? Todos somos artistas, ¿no? Y es un poco la caricatura del artista que pega un par de cosas y ya está, soy un genio. Podemos caer en eso también, ¿no? El otro comentario sería, no sé si resulta un poco irónico, acerca de los médicos románticos que están buscando la relación entre genialidad y locura. Si no es irónico que en los últimos 10 años de Nietzsche también se volviera loco, ¿no? O sea, hay una especie de ironía. Claro. Sí, muchas gracias, George. Digamos, yo creo que a la larga Nietzsche no es tan tajante en negar talento, ¿no? ¿Okay? O sea, lo que pasa es que lo que él, aquello contra lo que argumenta es que se identifique talento ya como una dote innata que no tenga que cultivarse, ¿no? O sea, algo que viene de la nada, ¿no es cierto? Y creo que también por tu experiencia y, ¿no?, puede haber personas que tengan mucho talento, pero si no trabajan, ¿verdad? O sea, Nietzsche digamos, argumenta muy estratégicamente contra esta idea romántica de que se es un genio. Él dice eso es una manera de ocultar nuestra vanidad. Claro, si tú eres un genio, yo no tengo que hacer nada. Ahí estás, pues. Y si yo soy un genio, tampoco tengo que hacer nada. Ahí estoy, ¿no?
O sea, ese es el primer punto, ¿no? Eso es una estrategia deliberada, ¿sí? Y claro, hay una ironía en el hecho de que Nietzsche muera en la locura, ¿no? Y claro, padece una enfermedad, ¿no? Digamos, hasta donde yo sé, se llega a explicar esa enfermedad por el sífilis, que es una enfermedad corriente, ¿no? Y claro, él vive los últimos 4 o 5 años en una, eso también es una ironía, ¿no? En una parálisis progresiva, ¿no? Parálisis en la cual también nuevamente lo peculiar y lo que, digamos, habla de que las cosas no son blanco y negro, sí tocaba piano, ¿no? Entonces, Jorge, el micro, por favor. claro, o sea, los últimos libros, Ecce Homo, ¿no? ¿Por qué soy tan inteligente? ¿No? Sí, claro, pero yo creo que ahí Nietzsche se está riendo, ¿no? Se está riendo, digamos, es lo que le queda, ¿no? O sea, son escritos para algunos ya con signos claros de locura, ¿verdad? Y yo veo en esos escritos en realidad mucho humor, ¿ok? O sea, muchas ganas de, ok, a reír, no queda otra, ¿no? Pero claro, a reír de manera inteligente, tocando un nervio, ¿no? No hay nada más desestructurante que la risa para desbaratar una posición que sea, digamos, terca, necia, ¿verdad? O sea, punto, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? Buenas tardes, gracias por todos sus aportes. Roger, quería hacerte una pregunta porque mientras te oía hacías una equivalencia entre el filósofo y el artista, comentando Schopenhauer. Me hiciste acordar bastante estos aportes que hace Todorov cuando estudia, por ejemplo, pintura de la ilustración, y él rescata, por ejemplo, de Goya y la fortuna crítica del momento, que se habla de Goya como si fuese filósofo. Entonces, quería preguntarte sencilla y concretamente, si Schopenhauer habla en especial de ciertos artistas en especial, o si a ti se te ocurre vincular como un poeta o artista a partir de sus comentarios. Y bueno, para Katia Hansa, una pregunta acerca de la posición del filósofo dentro de esta enfermedad del mundo. Porque si bien la estética, como comentaba, sirve para hacer un diagnóstico, yo me pregunto si en realidad el filósofo, hablando de Nietzsche especialmente, con este carácter o esta retórica indecorosa, ¿no?, para tratar los asuntos que estamos viendo con su focosidad, me hace recordar mucho a si realmente el filósofo está fuera de la melancolía o no, porque me hace acordar a este inicio de ensayo sobre la verdad y mentira extramoral, así se llama, si no me equivoco, donde la primera oración tiene que ver con esta imagen de un astro, ¿no? Se ve desde lejos, y en este astro en algún momento se inventó el pensar. Esto tiene una asociación muy directa con la melancolía, ¿no?, cuyas formas alegóricas también tienen que ver con un paisaje muy lejano. Entonces mi pregunta concreta es, ¿el filósofo puede estar fuera de esa enfermedad del mundo o no? Sí, perdona, Roger, ¿no? Sí, respecto a tu pregunta, para Schopenhauer la relación entre filosofía y arte es un tema que hemos discutido además con el profesor Barbosa. Yo me inclino más por la posición de Matthias Kostler, que es decir, para Schopenhauer la relación entre arte y poesía, por ejemplo, entre poesía y filosofía es la relación de una ciencia con la experiencia. Schopenhauer, es más, si uno lee El mundo con la interrepresentación, lo que vamos a encontrar es Schopenhauer va a citar ampliamente, y como le venga bien además, poesía.
Entonces, Schopenhauer va a recoger eso como experiencias, como hechos específicos, testimonios, por así decirlo, que le permiten a él sacar de ahí una conclusión general. Luego de eso, Schopenhauer, yo sí creo esto, la reflexión filosófica de la que habla Schopenhauer, es una reflexión que sí es que implica un uso estético de las facultades, de tal manera que Schopenhauer va a decir que el filósofo tiene que tener genio, tiene que ser juicioso, tiene que ser capaz de hacer uso de su razón y de su fantasía. Además que Schopenhauer, la obra de Schopenhauer está llena de imágenes, de metáforas. Se ha debatido mucho respecto a cómo él mismo utiliza la metonimia o la metáfora para llegar al núcleo de la metafísica de la voluntad. Respecto a la otra parte de tu pregunta, yo, si se me ocurre algún poeta en particular, bueno, Schopenhauer cita varios. Por lo general su gusto es más clásico, aunque sí he visto que cita a Schiller, por ejemplo, por momentos. Sí, eso es lo que se me ocurre ahora. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Son básicamente dos cosas, ¿no? A saber, en realidad Nietzsche no está hablando de una enfermedad del mundo, ¿no? O sea, por eso tampoco podría vérsele como un pesimista o un optimista, ¿no? Lo que a él le interesa es, digamos, detectar en las manifestaciones artísticas cuál es la riqueza o la pobreza de la experiencia humana, ¿sí? Entonces, claro, hay a su juicio, su época, es una época en la que se padece una enfermedad que es correlativa a lo que él llama humanidades fragmentarias. O sea, digamos, hay que poner un poquito el asunto en panorama, ¿no? El siglo XIX es el siglo de la gran industrialización, es el siglo que además tiene espectáculos como la fantasmagoría, es el siglo que, digamos, que Benjamin estudia desde una perspectiva que es la de la, digamos, representación fantasmática, ¿verdad? Entonces no es que Nietzsche diga el mundo es así o asá o está enfermo, sino lo que está diciendo, lo que está sosteniendo es que el arte es digamos, o las manifestaciones artísticas son creaciones humanas y por consiguiente son creaciones inequívocas de cómo es la experiencia humana. Entonces, lo que él está denunciando, y le parece divertido hacerlo a torno de broma, insolencia antes que falta de decoro, diría yo, ¿no? Es lo que a él le parece interesante es cómo, digamos, se solemniza la experiencia artística, ¿no? Y ya deja de ser una experiencia real y de ser, digamos, paradójicamente en la forma como es, en la realidad que asume, empieza a ser fantasmática, ¿no? Porque prima lo que él una y otra vez sostiene, prima el ideal por encima digamos, del trabajo serio, ¿no?, del artista y del trabajo serio de quien efectivamente aprecia el gran arte o aprecia al arte. O sea, eso también demanda trabajo, no llega desde las nubes para Nietzsche, ¿no? Entonces, por ahí va, no es que Nietzsche diga el mundo está enfermo, en todo caso quienes pueden estar enfermos son algunas personas o alguna forma de arte, ¿no? Y el segundo punto es, claro, el comienzo de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral es un comienzo tomado de Schopenhauer, literal, ¿no? Es una cita prácticamente de Schopenhauer, es una cita en la que de manera muy despectiva, ¿no?, Schopenhauer dice en un lugar del universo, ¿no?, de la galaxia, ¿no?, perdido entre un montón de estrellas, hay una estrella que se secó
y en la que surge una especie de ¿no? O sea, sinónimo de vida. Allí surge la vida humana. Y ese contexto, y también el motivo de Schopenhauer es interesante, sin embargo, ese se imagina que es también la clave para desentrañar el universo entero, por la vía del intelecto, dice Schopenhauer, ¿no? Ese motivo es el motivo que Nietzsche definitivamente recoge, ¿no? Que está en esa idea de la vanidad, ¿no es cierto? Así como hay una vanidad en el público cuando dice el otro es un genio, o hay una vanidad del artista cuando se cree un genio, entonces no trabaja, no tiene que justificarse, así como hay una vanidad, hay también una vanidad, según Nietzsche, del intelecto. Eso es la vanidad de creer que por la vía de la razón se va a descubrir el enigma del mundo. En realidad, dice Nietzsche, no hay enigmas, lo que hay es cómo vivimos. Eso está a nuestra disposición, es lo que podemos efectivamente hacer. Y dependerá de nosotros si lo que queremos efectivamente hacer es dar una respuesta real o preferimos una alucinación o una fantasía o algo que nos complazca y que nos deje en nuestra zona, como se dice modernamente, en nuestra zona de confort. No sé si con eso he respondido. Gracias. Muchas gracias. Tenemos todavía, me parece, tres preguntas. Primero iremos al señor que está al fondo. Doctora Hansa, siguiendo la respuesta que dio con respecto a la enfermedad, el diagnóstico, me parece que en la base de todas sus argumentaciones de Nietzsche hay una especie de comparación siempre permanente que él hace, y me parece que esa comparación es con lo griego. El libro de la tragedia, uno de sus primeros libros, creo que traza este énfasis que le da a lo griego como lo natural, lo real, ¿no? Claro que es clásico de la filosofía griega, ¿no? Basarse en la naturaleza, pero lo mantiene, y sobre eso me parece entender la crítica que usted está haciendo, o el comentario que está haciendo sobre el diagnóstico, la locura, Nietzsche fue lo dionisíaco, lo apolíneo. Yo quería preguntarle qué de peso tiene este influjo de Nietzsche, de lo griego, en el comentario de lo diagnóstico, de la enfermedad, un alcance mayor, un comentario suyo, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, me parece que usted tiene razón al percibir que Nietzsche busca una comparación, ¿no?, entre su época y la de los griegos, fundamentalmente para establecer contrastes, ¿no? Porque además la pregunta, el punto que permite la comparación es crucial respecto del arte, ¿no? A saber, Nietzsche se pregunta, ¿cómo así los griegos, ¿no?, en los que uno puede reconocer una suerte de exuberancia en la vida, ¿no? ¿Cómo así los griegos tienen un arte pesimista como es la tragedia, ¿no? Y lo que Nietzsche responde en realidad es que justamente porque tienen una relación exuberante con la vida y no son unos niños que viven en la infancia y en la inmediatez, sino porque, digamos, tienen un modo de existir humano que significa lograr, digamos, transformar el sufrimiento que pueda tener la vida en arte, ¿no? Justamente porque los griegos no son el comienzo meramente de la humanidad, ni unos niños que juegan con cosas interesantes, importantes, sino que entienden la relación que hay entre el arte y la vida, es que ellos se permiten la tragedia griega como un arte exuberante. Eso es el gran arte, el arte que le concede, para el cual se concede la sociedad, ¿no?, Atenas en realidad, los mejores momentos. Los festivales dramáticos son muy importantes y efectivamente son largas sesiones, ¿no? Y los griegos, dice, hacen de eso una fiesta.
hacen una fiesta y son capaces de transformar el sufrimiento en belleza. En cambio, y ahí viene el contraste, ¿no? Claro, el hombre moderno también sufre, pero sufre no por plenitud, sino por empequeñecimiento. Sufre no por, digamos, por afirmación de la vida, sino sufre al denigrarla, al apagarla, al dirigirse, digamos, hacia prácticamente la inanición. Y el arte que hace, ¿por qué es un arte exangüe? Porque es un arte ideológico. Es un arte que quiere persuadirnos de que en el arte se depositan los más grandes ideales en vez de lograr que el arte, digamos, enriquezca nuestra vida. No sé si con eso respondo. Entonces, el contraste es justo, el punto de comparación es, ok, ¿qué hace el hombre con la vida y por qué el arte es una, digamos, o las manifestaciones artísticas son casos por excelencia para, digamos, comprender el modo de vida que llevamos, ¿no? En cierto sentido, uno podría decir que hoy por hoy, ¿no?, el interés que despierta la estética, ¿no?, para bien o para mal, es un interés íntimamente ligado a la vida que queremos tener y elegir, ¿no? Va por ahí. Muchas gracias. Me parece que habían 2 preguntas más. Tenemos una ahí. Y terminamos con la pregunta. Muchas gracias por la conferencia. Profesora Hansa, yo quería preguntarle algo sobre el concepto de la diligencia del artesano y el concepto de pasión. ¿Cómo se condice esta técnica diligente, este obrar que se proyecta de una manera temporal, ¿no?, en la expectación, por ejemplo, con la pasión que podría relacionarse más con la improvisación, con una especie de racionalidad que fluye? ¿Habría algún punto de coincidencia? ¿Nietzsche favorece algún punto o no hay semejanza? ¿Es imposible la confluencia de esas dos? Y con respecto a la diligencia del artesano, también habría alguna semejanza con esta armazón de la magnanimidad que Wagner quiere emular. ¿Habría algún punto de semejanza? Porque yo me imagino a estas personas, a estos genios, también proyectándose diligentemente, ¿no?, artesanalmente, en suponer cada elemento. Entonces, ¿habría también una semejanza con lo artesanal? ¿O Nietzsche cree que no, o sea, no hay semejanza, o sea, semejanza en distintos sentidos de repente, ¿no? Como una carencia de espíritu, por ejemplo. Entonces, bueno, gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es un poco difícil el tema porque, claro, lo que yo he leído es, digamos, cuando Nietzsche habla de la pasión, es lo que dice un seguidor de Wagner, ¿no es cierto? Dice, la pasión es lo que nos tumba, ¿no es cierto? Aquello a lo que nos entregamos, ¿verdad? Y Nietzsche quiere invertir la figura, quiere hablar de una suerte, quiere prestar atención a una especie de escucha un poco más atenta, que no nos abrume, ¿verdad? Entonces, para establecer diferencias y matices, ¿no?, es que se permite decir la pasión es una forma de, digamos, de llegar a una suerte de obnubilación, ¿ok? Pero también hay que notar que esta seriedad del artesano, ¿no?, por otro lado, no significa un mero cálculo frío, ¿no es cierto? No es un mero trabajo digamos, ingenieril, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es un trabajo artesanal, o sea, de alguien que tiene que, por ejemplo, entender o, digamos, ser capaz de ver
al material, tiene que someterse al material, ¿verdad? O sea, hay una suerte de, por decirlo así, de sometimiento, ¿no?, del trabajo que un artesano quiere hacer y no una pura elucubración, ¿verdad? Entonces, lo que quiere Nietzsche es desconectar la inmediatez que puede haber en la pasión y sus allegados, que son todo el romanticismo, ¿no?, con esta difícil modulación que hay entre, el artista, digamos, se vuelca hacia lo real, ¿no?, no para expresar una subjetividad, aun cuando sí está dando lugar a una modulación humana, a una modulación en la que, por supuesto, tiene un papel preeminente el sentimiento y la sensibilidad, porque estamos hablando de estética y estamos hablando de una actividad corporal, ¿no? Entonces, Nietzsche no es muy... se lee muchas veces mal a Nietzsche cuando se le pone como un autor que, digamos, aboga en favor del irracionalismo. Se ve que no, o sea, con lo cual no quiere decir que diga que la razón es la lucidez absoluta. Tampoco es así, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a terminar con la pregunta del profesor Barbosa. Desculpem, vou falar, não domino o castelhano, vou falar em português, vou fazer as perguntas em português. Roger, você falou da questão da tragédia em Schopenhauer como a arte que exibe o conflito da vontade. Então, nesse sentido, seria a arte por excelência de Schopenhauer, não é mesmo? A minha pergunta para você, gostaria de te ouvir sobre isso, é que o Schopenhauer ele tem uma hierarquia das artes. Essas artes, a série delas, de algum modo, expõe essa dinâmica, essa atividade da vontade. Então, vai desde a arquitetura, na base, aí passa, inclusive, pela jardinaria, pela pintura, pela poesia e, acima de todas as artes, a música, que seria para ele a linguagem direta da coisa em si. De tal maneira que uma arte é superior dependendo da ideia ou do grau de objetividade da vontade que ela expõe. Então, nesse sentido, uma pintura, não é que ela é fundamentalmente no seu material superior, por exemplo, à poesia, mas ela é superior, ou por exemplo, superior à escultura, mas ela é superior dependendo do tema que ela expõe. Uma pintura do ser humano é superior a uma pintura, por exemplo, de um animal, conforme essa metafísica da vontade de Schopenhauer. Eu gostaria de te ouvir no seguinte ponto. O Schopenhauer também diz que a arquitetura ela expõe um conflito também, que é o conflito entre a gravidade, que procura derrubar as construções, e a sustentação. Então, a minha pergunta para você é até que ponto, se você também compreende a arquitetura como uma arte trágica, e, portanto, uma arte dinâmica tanto quanto a tragédia. E para a professora Kátia, o Nietzsche, ele faz essa crítica ao culto do gênio no romantismo. Ele estava pensando no Wagner, como você bem nos apresentou, mas a impressão que eu tenho é que quando Nietzsche faz essa crítica do culto ao gênio, tendo como figura central o Wagner, ele está pensando, não sei se você concorda, sobretudo no que ele identifica como um cristianismo da música wagneriana. Então, no fundo, parece que tem uma espécie de crítica indireta também
ao Schopenhauer nessa crítica ao culto do gênio, quando ele faz essa crítica ao Wagner. Gostaria de saber o que você pensa, se a crítica do Nietzsche ao Wagner não teria sido também motivada por essa detecção que ele fez do Schopenhauerianismo da música do Wagner. E só para concluir, me parece que Nietzsche, de algum modo, coloca no lugar do culto ao gênio, não sei se ele coloca no lugar, mas não podemos esquecer que ele tem o conceito de Übermensch, de super-homem. Então, até que ponto ele também não colocaria no lugar do conceito do culto ao gênio, esse culto ao Übermensch, que ele vai identificar, por exemplo, como protótipos dele em César Borgia e em Napoleão. Então ele via esse culto ao gênio em Bayreuth, em Wagner, e diz, não, isso aí é Schopenhauerianismo. Na verdade, tende a haver um culto ao super-homem. Quer dizer, ele estava já fazendo a gestação desse conceito. Então, gostaria de saber como é que você vê esse deslocamento da noção de gênio para a noção de super-homem. Obrigado. São essas as questões. Gracias, profesor. Para todos, para poder estar en la misma página más o menos, y a ver si he entendido bien la pregunta además. Claro, Schopenhauer presenta una jerarquía de las artes en función de las ideas, y además la música es el arte por antonomasia, es decir, es el arte principal porque es una objetivación inmediata de la voluntad. Y sí, yo lo que he intentado presentar, o lo que he intentado proponer, es que la lectura del desarrollo de los distintos momentos de la filosofía de Schopenhauer se puede realizar muy bien a través de la intuición del mundo como una tragedia, es decir, como un conflicto de la voluntad consigo misma que termina en una ética que es un conocimiento absoluto, perfecto de la voluntad de sí misma en una anulación de la representación. Ahora, en ese caso yo tendría que decir que la belleza, el ideal de belleza que propone Schopenhauer es un ideal que es resultado de un conflicto. Es decir, es la idea superior se impone sobre ideas inferiores sobre la base de una fuerza, sobre la base de un conflicto que necesariamente se da, por ejemplo, entre la gravedad y la solidez. Y en ese sentido, claro, la arquitectura es parte del drama de la voluntad. Uno podría decir que la voluntad se desenvuelve a manera de un drama trágico. Y en esa medida, la arquitectura, la solidez, los minerales, son parte de ese drama trágico. Y lo que yo intento traer a colación, además en consonancia con la lectura de Lerner, es que podemos servirnos para entender todos los momentos del desarrollo del mundo como voluntad y representación como momentos del desenvolvimiento de esa tragedia, pero tragedia entendida como el conflicto de la voluntad consigo misma. Porque además la tragedia en el sentido estrecho, es decir, la tragedia como el arte particular de la poesía trágica, se desenvuelve solamente en relación con la vida humana. Y lo que Schopenhauer hace como filósofo, desde mi perspectiva además, es él mismo se vuelve un filósofo trágico del mundo entero. Su centro de investigación siempre es la vida humana y la experiencia humana, pero es el mundo entero el que es visto como el resultado de ese conflicto. Y algo que para mí además diferencia el arte de la filosofía es la posibilidad de rever la conexión entre las ideas. Mientras que el arte solamente se da por momentos, en el caso del genio, en la contemplación estética además, en el caso de la filosofía, el intento es ver cuál es la conexión entre las distintas ideas, es decir, ver cuál es, poder descifrar la conexión entre los distintos conflictos que componen el mundo. No sé si me dejo entender. O sea, la arquitectura definitivamente es parte de ese conflicto, pero lo interesante del filósofo es que desde la perspectiva trágica, él puede componer su obra como la visión de un conflicto inherente en el que el mundo se desarrolla y se desenvuelve. Gracias.
Gracias, profesor Barbosa. Me temo que no he entendido muy bien la primera de sus preguntas. La segunda sí creo que era relativa a si acaso Nietzsche no sostenía, ¿no?, en la noción del superhombre, ¿no? Isso se ele não colocou culto no lugar do outro, claro, propriamente no lugar do gênio. Claro, si acaso la noción de superhombre no es una suerte de culto al genio. Esa parte de la pregunta, si la entendí, me parece que no, porque, digamos, deliberadamente Nietzsche desarrolla la temática del superhombre en una obra poética, ¿verdad? Entonces, él no está abogando por una idea de genio, por lo menos en el sentido de, ok, el genio sabe, digamos, es un ojo que puede mirar el interior del mundo, ¿no? La idea romántica de genio es fuerte en el sentido de que el genio sabe finalmente de qué va el mundo. Ejemplo, Schopenhauer, ¿verdad? O sea, el superhombre nietzscheano es más bien una posibilidad, es una promesa, es una situación que se crea bajo una figura poética, ¿no? Lo que no significa que Nietzsche no reconozca y emplee la expresión genio para referirse a distintas figuras de la humanidad, en el sentido de reconocer efectivamente personas que fueron grandes, de una manera que a veces es éticamente reprobable. Eso sí. Okay? Justamente isso, ele faz o deslocamento claro, do gênio para o culto do Übermensch, foi essa a pergunta. Pero no sería un desplazamiento, porque entiendo que la traducción de la palabra deslocamiento es desplazamiento, ¿no? No sería un desplazamiento, sino una mirada en otra dirección, poner una cosa diferente, ¿verdad? Digamos, en la lógica de qué tipo de ideal poético, ¿no?, puede hacerse desde un autor que en realidad hace filosofía, ¿no es cierto? Es un experimento, ¿verdad? Pero no es exactamente el culto al genio, no sería el culto al genio, ¿no? Dice, el Zaratustra es un libro para todos y para nadie, ¿no es cierto? Entonces no es un libro en el cual cada cual se entienda como pueda con él, con ese libro. El problema es la primera parte de la pregunta, ¿no? O la primera pregunta, que es la relación entre culto, cristianismo y Schopenhauer. Eso no lo entendí bien, discúlpeme. É que me parece que quando o Nietzsche identifica no Wagner um caso, Der Fall Wagner, e os seus esclarecimentos foram bastante apropriados, no sentido médico mesmo. Me parece que por trás dessa identificação no Wagner como um caso, fall, no sentido médico, está justamente ele ter identificado na música wagneriana a influência do cristianismo de Schopenhauer. Claro. Então, é nesse sentido a pergunta. Sí, claro, o sea, tiene usted razón, ¿no? O sea, digamos, veladamente, lo que Nietzsche está dando a entender, me parece, es que Wagner, digamos, interpreta la filosofía schopenhaueriana en un sentido que no necesariamente Schopenhauer admitiría, que es el de rendir pleitesía o transformar una idea en un culto, ¿no? La objeción de Nietzsche es: Wagner no es un músico, es un actor, actúa con relación a la música. ¿Qué significa eso? En realidad no es un artesano, sino quiere persuadirnos de que la música significa mucho, ¿no? Tiene una significación muy alta. Entonces, hace de la música un absoluto, hace de la música una religión, y los espectadores o los oyentes que van a Bayreuth se la creen y están sufriendo, digamos, porque la música
puede llevarnos horas y horas a un estancamiento, ¿no? Están en realidad sufriendo, porque están sumidos en unos tonos infinitos, pero eso significa muchísimo. Eso es una forma de transformar la música en un culto, ¿no? Y entonces esto no es compatible con las ideas de Wagner con relación a la música, ¿verdad? La intención de Schopenhauer, eso no es compatible con las ideas de Schopenhauer con relación a la música. La música no es para Schopenhauer, no puede transformarse en una religión, es una expresión muy potente de la objetivación de la voluntad, ¿verdad? Entonces no es compatible con este hacer de la música una especie de manto ideológico que encubra cualquier cosa, como según Nietzsche hace Wagner con la música. ¿Sí? Bueno, acá vamos a terminar esta discusión. Han sido muy generosos con su tiempo y sus estómagos también nos han permitido seguir hasta las 3 de la tarde. Les agradecemos mucho su presencia y mañana nos volveremos a ver a la misma hora. 12. A las 12, mañana es a las 12. Sí. Pero en este mismo canal, es decir, aquí. Gracias, hasta luego.